mediante este método, no hay problema. Pero ¿por qué hay problemas? Porque en realidad, miren, yo acá, si acá el próximo año les pregunto sobre este problema, posiblemente ustedes no se acuerden de nada. ¿Estamos de acuerdo? Se pasa un año, ya no me voy a acordar cómo hice el problema, porque no voy a tener en mi memoria todos los datos, toda la información. ¿No es cierto? Es lógico, porque no lo vamos a hacer todos los días. Pero ¿por qué estamos haciendo problemas de matemáticas, de operaciones unitarias 1, ¿cómo se llama? De todos los cursos que llevábamos, ¿no? Tantas asignaturas. Y todos hacen problemas. O sea, nuestra vida la vuelven problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Entonces le respondo. Le respondo y les digo, ¿no? Los problemas nos ayudan a aumentar nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad de análisis. Y esa es toda la finalidad. La finalidad no es que se lo aprendan de memoria. La finalidad es que podamos entender algo y tengamos la suficiente capacidad para desarrollar un problema. Este problema quizás no tenga nada que ver con la realidad. O sí, lo vamos a ver. Pero, ¿qué significa eso? Que tengo la suficiente capacidad para afrontar un problema y tener mi análisis. Y tener la capacidad suficiente de enfoque para poderlo desarrollar. Esa es la idea de desarrollar problemas. Aumentar nuestra capacidad de análisis. Esa es la idea de los problemas. Es como un futbolista tiene que entrenar para tener bien bien su estado atlético. Porque depende de su estado atlético para que se desarrolle bien en su actividad competitiva. ¿No es cierto? Un ingeniero que tiene que desarrollar su capacidad de análisis. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse bien en su actividad competitiva como ingeniero. Un buen ingeniero es el que analiza las cosas y encuentra una solución a un problema. El ingeniero mediocre es aquel que no sabe cómo afrontar los problemas y trata de copiarse de otros. Ahí está la diferencia. Un buen ingeniero encuentra la solución. Y un ingeniero no bien preparado no encuentra la solución. Busca copiar otras formas. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia entre uno bueno y uno malo. Tu capacidad de análisis. Un profesional futbolista de alto nivel tiene un alto rendimiento atlético. Está en las ligas superiores europeas. Un profesional de deporte que no está preparado atléticamente tendrá que estar en una liga, ¿no?, inferior, porque no tiene esa capacidad atlética. Así tenga habilidad, no tiene capacidad atlética. El profesional ingeniero tiene que tener la capacidad de análisis. Y por eso que se le da problemas, para que desarrollen su mente a qué analizar determinadas circunstancias. Por eso es la forma de educar, ¿no? Esa forma de educación. Porque en realidad todo está escrito. Nadie ha inventado nada. Todo está escrito. Solamente
hay que saber analizarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer el problema de conducción. Entonces el problema de conducción nos dice lo siguiente. Un tubo de vidrio tiene un diámetro exterior de 6 pulgadas y un diámetro interior de 5 pulgadas. Se usará para transportar un fluido que mantiene la superficie interna a 200 grados Fahrenheit. Se espera que la superficie externa del tubo se mantenga a 175. ¿Estamos? Entonces aquí nos está diciendo, miren, determine cuánto flujo de calor se va a disipar a través del vidrio que conforma el tubo, ¿no? Entonces, tengo el tubo, ¿no? Tengo que este es mi papel, estoy generando un tubo. Mi material es vidrio, ¿correcto? Su diámetro interior, su diámetro interno, ¿no? 5 pulgadas. Su diámetro exterior, 6 pulgadas, todo. O sea, media pulgada para acá y media pulgada para acá. Diámetro exterior, 6 pulgadas. Entonces, dice, en la superficie interna del tubo, o sea, dentro del fluido que está por dentro, está circulando a 200 grados Fahrenheit. Es decir, la temperatura dentro del tubo, está a 200 grados Fahrenheit. Y se espera que la superficie externa del tubo, o sea, la parte exterior, si yo lo agarro, estaría a 175 grados Fahrenheit. ¿Estamos? Entonces, ese es el problema. Me dice, como hay una diferencia en temperatura entre el fluido que está dentro de la temperatura interna y la temperatura en la superficie del tubo, entonces va a haber un calor que va a tener que salir. ¿Correcto? Estamos, porque está enfriando en la parte externa. Entonces, determine cuánto flujo de calor se va a salir a través de la pared del tubo de vidrio. O sea, cuánto calor sale. El BTU por cada pie lineal. Bien. Entonces, ¿qué datos necesito? Como es calor por conducción, necesito la constante K. Entonces, esta es una fórmula que le estoy haciendo llegar a ustedes, una fórmula, ¿no? Una fórmula que les va a permitir hallar el calor por conducción. Donde está la constante K, está la gradiente de temperatura y está el espesor, o sea, 2.3 veces el logaritmo de la división de los diámetros interior y exterior. ¿Estamos? Entonces, de ahí tenemos los datos del problema, ¿correcto? Como es un ducto circular en forma de tubo, tengo que considerar el valor de pi, ¿no? Para considerar el área. 2pi para considerar el área, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? K es la conductividad del material, T sub I, temperatura interna, T sub 0 es la temperatura externa. Tengo los diámetros, diámetro interno y diámetro externo, y el valor de pi. Entonces tengo que tener todos mis datos para poder hacer mi problema. Muy bien. ¿Y de dónde? Si no me dan la conductividad del material, ¿de dónde lo saco? Me voy a mi bibliografía, ¿no es cierto? A la bibliografía. Entonces, ¿qué mencionamos al comienzo de clase con respecto a la bibliografía?
¿Qué mencionamos, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Qué mencionamos? Me parece que en la última parte de ese libro íbamos a encontrar. Claro, entonces, no vamos al libro, ¿ya? No vamos al libro, ya vamos a ir a buscar la conductividad del vidrio. ¿Dónde está mi libro? Vamos a buscar el libro. Ahí tenemos nuestro libro, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces nos vamos a la parte donde están las tablas. Sí, sí. Un poquito más abajo. Vamos a continuar con las tablas. ¿No? Vidrio. 730. En la página 730, vidrio, vidrio. Conductividad está 0.81, ¿no? ¿Pero en qué unidades? Watt, metro, grado Kelvin. Si lo quiero llevar a BTU, sobre hora, sobre pie, por grado Fahrenheit, este valor tengo que multiplicarlo por 0,5777. Va a depender de las unidades con que me esté dando el problema. Si me piden en BTU hora pie, tendrá que multiplicarlo. Si me piden en watts sobre metro por grado Kelvin, tomo el valor directo, ¿no? Entonces mi valor es 0.81 para lo que es vidrio. ¿Estamos? La conductividad del vidrio 0.81. ¿Pero en qué unidades? En watts sobre metro grado Kelvin. Lo tendré que multiplicar por 0.577 para que me dé en BTU. Como está pidiendo el problema, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver la hoja de cálculo? No, profesor, estamos en el libro. Están en el libro, ¿no? Entonces ahí está nuestra hoja de cálculo. Entonces hemos leído el valor de 0.81. 0,81. Sus unidades eran watts sobre metro grados Kelvin, ¿no? Recordando, metros por grados Kelvin. Eran las unidades. Y si yo quiero convertirlo en BTU hora, porque eso es lo que me pide, BTU por bilineal, entonces me decía que debo multiplicarlo por el factor. ¿Por qué factor? 0,5, me decía 777, ¿no? Ese factor. Entonces, ¿de dónde salen las conductividades de los materiales?
salen de las tablas, ¿no es cierto? Entonces pongo el valor 0.81 por el valor de conversión de unidades. Me sale 0.467. Ese es el valor que está acá. ¿Estamos? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo? Si no, sobrado, ¿no? Por si me preguntan, ¿no? A veces me preguntan, profesor, ¿dónde sale ese dato? El K de vidrio, ¿de dónde lo obtengo? De tablas, ¿no? De tablas. Vamos a ver la ecuación. El valor de tablas. Voy a poner de tablas, ¿no? De tablas. El valor de la conjuntiva acá. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna consulta? Todo claro, Miguel Alcántara. ¿No es cierto? Entonces, si yo multiplico 0.81 por 0.0 factor de conversión que me dice la tabla, yo tengo el valor que está acá, que es la conductividad del vidrio. Ahí lo saqué, ¿no? Luego tengo la temperatura interna, tengo la temperatura externa, tengo el diámetro interno y tengo el diámetro externo, y tengo el valor de pi. ¿Correcto? Entonces, ustedes saben que para poner mi fórmula, miren cómo yo puedo, esta es la fórmula que tengo que utilizar, ¿no es cierto? Miren, yo hago clic y la muevo para todos lados. ¿Por qué la puedo mover para todos lados sin que se desarme mi ecuación? ¿Qué cosa he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Para que no se desarme. Porque le estoy diciendo esto porque muchas de las tesis, ¿no? Veo que cuando las imprime, aparecen las ecuaciones movidas, ¿no? Se mueve toda la fórmula. He visto muchos trabajos de ingenieros, ¿no? Donde sus fórmulas están todas chuecas, tanto por un lado para otro. ¿Por qué sucedió eso? ¿Quién me puede decir? La ecuación la creo, ¿no? Creo la ecuación. Bueno, yo lo que hago es crear la ecuación en Word, luego la copio y la pego. Ya. Pero ustedes saben que si pueden, cuando trabajen en hoja de cálculo, ¿no? Hay un editor de ecuaciones. Insertar en fórmulas, ecuaciones. Claro, insertan, van a símbolos y ahí está la ecuación. Y ponen su ecuación. Y una vez que escriben acá, ya nadie los va a cambiar. ¿Correcto? Lo pueden mover por cualquier lado. Ponen su ecuación por todos lados. No pueden mover su ecuación. Según la ecuación que tengan, pues, ¿no? Que diga la fórmula, ¿no? Entonces ya la editan, ya evitan que se mueva, que se distorsione su ecuación. ¿Estamos? Acuérdense de insertar. ¿Qué cosa? Ecuación, ¿no? Entonces ya en el diseño, entran al diseño de la ecuación, ahí tienen, pues, si es integrales, haga integrales, si hay sumatorias, haga sumatorias, operadores, fracciones, ¿no? Entonces, cómo van las fracciones, ya van arreglando su ecuación, ¿no? La van editando su ecuación. Y si tienen simbología, acá tienen, pues, en el diseño de la ecuación, ahí tienen todos los factores, ¿no? Que necesitan gradientes, raíces, raíz cúbica, ¿no? Más, menos, todo lo que necesiten, ¿no? Ahí tienen los valores. ¿Estamos? Eso tienen que ustedes hacerlo, pues, ¿no? Por su parte. Para que sean buenos profesionales, pues, ¿no? Y hagan las cosas en orden, bonito. ¿Vamos?
Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, y desarrollé la ecuación. Entonces, desarrollé la ecuación y ahí la tengo, ¿no? Entonces, he tomado todos mis datos. Acuérdense que cuando trabajamos en hoja de cálculo, solamente para repasar, ¿no? Los datos numéricos deben estar en una de las celdas y los valores de las constantes en otra de las celdas. No pueden poner 6 pulgadas juntos. 6 en una de las celdas y su unidad en otra de las celdas, separados, para que la hoja de cálculo haga el cálculo, tome los valores numéricos y no tome los valores de las unidades, si no sale valor. ¿Correcto? Entonces ahí tengo mi ecuación. Lo que está arriba es 2 veces por pi, 2pi. B15 es pi, B15 es pi. Por K. Profe, ¿podría pasarnos el libro donde están las conversiones? Claro, sí lo va a subir. ¿Estamos? Ahora termina la clase y le subo el libro, ¿no? Para que tengan los valores de las constantes. ¿No es cierto? Ahí tienen las constantes. Ustedes van a ir, tengo la constante, tengo mi libro, tengo mi información. Puedo hacer mi problema, ¿no? Porque yo en un examen, ¿qué les voy a hacer? Miren, propuesto. Sé que le voy a dejar de chamba a ustedes. Propuesto. ¿Correcto? Entonces, esto lo borro. Ustedes me lo buscan. ¿Correcto? Y me hacen el problema. Y me van a dar la respuesta. ¿Se dan cuenta? Para que ustedes también trabajen, pues, ¿no? No solamente es hacer el problema de los problemas, sino que ustedes también lo hagan. Porque en el momento del examen, ¿quién va a desarrollar el problema? Ustedes. ¿No es cierto? Entonces tienen que tener su material con que van a trabajar. ¿Sí? Acá les estoy explicando, ¿no? Cómo trabajar. ¿Sí? Y me lo tienen que entregar en los exámenes en hoja de cálculo. No con calculadora. Porque ustedes ya son ingenieros. Ingeniero, ahora, ¿por qué les explico eso? ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero que usa una calculadora y un ingeniero que usa una hoja de cálculo? Es bien sencillo. El ingeniero comienza a evaluar. ¿Correcto? Comienza a evaluar. ¿Cómo comienza a evaluar? Les explico. Antes de pasar al otro problema. ¿Qué pasa si el diámetro interno de la tubería es menor? O sea que en vez de tener una tubería de 5 pulgadas, tengo una tubería de 4 pulgadas con un diámetro externo de 6 pulgadas. Es decir, más gruesa. ¿Qué va a ocurrir con el calor? ¿Qué me podría decir? Que los diámetros de la tubería comienzan a cambiar. Una tubería más chiquita, con diámetro menor, interno menor, pero más gruesa, con diámetro externo mayor. ¿Qué va a ocurrir? ¿Alguna idea? Ahí nos volvemos ingenieros, ¿no? Esa es nuestra respuesta con estos datos. ¿Qué creen que ocurra, jóvenes? ¿Podría disminuir el flujo de calor? Podría disminuir. A ver, vamos a ver si es verdad. Hacemos un diámetro interno
más chiquito, 4. Y miren, como dijo su compañera, de 402 pasó a ¿cuánto? A 181. El calor que se perdió es menor, porque ha aumentado el espesor de la tubería. Entonces, para que salga el calor, va a ser más complicado porque tiene que atravesar más pared de tubería. O sea que el calor se va a mantener, el fluido que está dentro de la tubería se va a mantener a su temperatura y no se va a enfriar. ¿Se dan cuenta? Eso diferencia a un ingeniero de otro ingeniero. ¿Y por qué estoy utilizando hoja de cálculo? Porque me permite evaluar estos cambios. ¿Se dan cuenta? Puedo tomar decisiones en forma instantánea para el diseño de mis tuberías, para tomar decisiones. Y ustedes dirán, ¿y dónde voy a utilizar una tubería de vidrio? ¿Para qué? Les respondo. En la industria láctea, se somete la leche a radiación UV, ultravioleta. ¿Qué hace la radiación ultravioleta? ¿Quién sabe? Entonces, ponen una tubería de vidrio, tienen sus tanques ahí con leche, tienen su tubería de vidrio y por ahí pasan la leche, ¡pum!, contra la tubería de vidrio, pero la tubería de vidrio está rodeada por luz ultravioleta. O sea que la leche que pasa por ahí está siendo iluminada por luz ultravioleta. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué sirve la luz ultravioleta? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Ya no tenemos idea, pero sí tenemos idea. ¿Para qué sirve? No, ¿Mm? Sí, Maldonado, podrías volverlo a decir porque no se te escuchó muy bien. no, no, no dije nada, profesor, pero creo que, o sea, tiene varias funciones. No sé, creo que también es para eso, para ver los billetes, pero si no me equivoco, sí, para la luz ultravioleta. Sí, No sé si sí, se refería a la empresa, a la fábrica de leche que estaba diciendo. Por eso ya no dije nada. claro. Entonces, sí, o sea, también la luz ultravioleta sirve para saber las fibras que están dentro de los billetes, ¿no? Si tiene una fibra y tienen diagramas que se pueden observar con la luz ultravioleta. Se utilizaba mucho en los bancos, pero ya no, porque la luz ultravioleta esteriliza a la gente, genera cáncer. Entonces, sirve para esterilizar. ¿Qué es esterilizar? Matar microorganismos, matar células. Entonces, si hay bacterias o hay microorganismos en la leche, cuando pasa por la tubería de vidrio y es enfocada para la luz ultravioleta, entonces se mueren todos los bichos, sin necesidad de calentar la leche. Entonces no mato las proteínas, bueno, todos los problemas, todos los constituyentes de la leche, ¿no? La vitamina D. Por eso que cuando es sometida a tratamientos térmicos de leche, dice, enriquecida con vitamina A y D. ¿Por qué? Porque al momento de meterle calor, esas vitaminas fueron degradadas, ¿no? Se perdieron. Entonces, cuando es sometida a luz ultravioleta, no tiene ese problema, no se pierden estos constituyentes de este alimento.
Y ahora, ¿y qué tiene que ver la luz ultravioleta con mi carrera? Fácil, jóvenes. Las cámaras, las cámaras de conservación de especies hidrológicas, ¿no es cierto? El pescado llega a la industria y ¡pam!, la metemos en las cámaras. Entonces, ¿qué tienen las cámaras internamente? Deben tener luz ultravioleta. Como el pescado entra como hielo, ¿no? Entonces, dentro de la cámara, cuando uno cierra la puerta, debe prenderse la luz ultravioleta para que no crezcan hongos, porque hay humedad, no crezcan microorganismos. O sea, la cámara de congelados debe tener luz ultravioleta. ¿Cómo funciona? Funciona en forma inversa. Se abre la puerta de la cámara para que usted entre a sacar su pescado, se apaga la luz ultravioleta, se prende la luz de día, la luz normal. Usted cierra la cámara y se prende la luz ultravioleta, para que usted no sea expuesto a la radiación ultravioleta porque le puede dar cáncer. Cuando nos ponemos demasiado al sol, ¿qué es lo que nos produce cáncer? Dice, ¿no? En la piel. ¿Por qué? Por la luz ultravioleta. ¿Estamos? Entonces, cuando yo estoy hablando de tubería de vidrio, es porque se utiliza en la industria para justamente eliminar microorganismos. Y se utiliza justamente tubos de vidrio, ¿no? Para exponer un fluido que yo quiera disminuir su concentración de microorganismos. O esterilizar, ¿no? Sale todo lo malo que puede contener el elemento. Entonces ahí tenemos el problema. Entonces, como acá que decía el problema, era 5, ¿no? Era 402,6. Y así puedo hacer mi análisis. ¿Por qué? Porque haciendo mi análisis, entonces puedo saber cómo afecta el diseño del espesor de la tubería. El siguiente problema es muy similar. Bueno, antes de pasar al siguiente problema, quiero saber si tienen alguna pregunta. No, no, profesor. ¿Está entendido entonces? Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos somos en clase? 43. Pero solamente hablan 5. ¿Y el resto? ¿Estarán todos gustos? ¿O están descansando? Bueno, no sé. Entonces, el siguiente problema ustedes lo desarrollan. ¿Estamos? Buscan al cobre. ¿Dónde lo buscan? En la tabla, ¿no? ¿Correcto? Entonces buscan su valor de la conductividad del cobre. Profesor, se ha quedado su pantalla en el primer ejercicio ahí. ¿No? ¿Se ha quedado en el primero? No están Yo viendo. sigo viendo el primer ejercicio. Y ya no veo su PDF acá. ¿No ven la hoja de cálculo? Está en un tubo de cobre, tiene un diámetro exterior de 8 pulgadas. Claro, un tubo de diámetro de 8. Ahí estamos. Lo Estamos que, en se, lo que se refiere a mi compañera es las tablas. no, está viendo las tablas. Estamos ahora hay un problema hay un problema propuesto. Estamos viendo ahora un problema propuesto. O sea, después del primer problema de la tubería de vidrio, está el problema propuesto. ¿Estamos?
Sí, sí, ese sí, profesor, antes no se me veía. Seguro era mi internet, creo. Ya, muy bien. Sí, pero a veces pone lento el internet y no cambia, ¿no? A mí también me sucede eso a veces. Bien, entonces este problema para que usted lo haga. Por eso es el problema propuesto. Para que chambeen en casa también, ¿ya? Me buscan el valor de la conductividad del cobre, ¿no? Y me dan el calor. ¿Correcto? En este caso he cambiado el tubo de vidrio por tubo de cobre, con diámetros exteriores e interiores, tal como lo está mencionando el libro, ¿no? Entonces acá 5 y 8 y acá del libro sacan su valor de la conductividad, y para el problema tengo este problema, 8 y 5. Y las temperaturas, ¿no? Las temperaturas. El problema es hablar tanto tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí tenemos el problema que usted lo va a realizar. ¿Estamos? Y van a encontrar en el calor. Entonces, si tienen este problema, ¿qué harían? Tomen los datos, pues, ¿no? Entonces, con el mismo enunciado, ponen los datos que le da el nuevo problema, tienen la fórmula y le va a dar la respuesta. Bien sencillo. Ya saben cómo afrontar el problema, ¿no? ¿Qué hago? Considero los datos del problema, ¿no? 8 pulgadas, cambio 5, cambio 8, cambio a 8 y 5, ¿no? 8 y 5, cambio acá, 8 y 5. Le estoy explicando cómo hacerlo en forma rápida, ¿no? 8 y 5 cambio la conductividad, busco la conductividad del cobre, en vez de vidrio pongo cobre, tengo la nueva conductividad. ¿Qué más tengo? Tengo las temperaturas. ¿Qué temperatura? 175 y 212. 175 y 212. 212. Y ya tengo un nuevo problema, ¿no? Cuenta. Entonces, puedo utilizar esta fórmula porque ya tengo desarrollada la fórmula. Y como ustedes van a tener la hoja de cálculo, la van a bajar, pueden trabajar con ella. ¿No es cierto? ¿Estamos? ¿Se Sí, profesor, entiende? está bien. Es más fácil, ¿no es cierto? Mira, dos números. Los números, claro, son los números. Entonces ahí tenemos los datos, ¿no? Y ahí hayan su problema del calor. Vamos al siguiente problema. Nos dicen, este es con aislante. Este es con aislante. Bien, les voy a, o sea, la complejidad de los problemas van a ir aumentando, ¿no? Entonces, no sé si ya enseñarles con aislante o sin aislante. Vamos a ver.
Ya este problema está mejor para ustedes, para la primera clase, ¿no? Entonces nos vamos a este problema. Yo cuando le suba, le voy a mandar los problemas que hemos hecho en clase, no los otros problemas, porque los otros problemas tienen mayor intensidad. Entonces vamos a ir de menor a mayor. Como acá tengo una relación de problemas, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco, ¿ya? Ya, entonces vamos a este problema. Dice, lo que estoy señalando con naranja son los problemas que vamos a desarrollar el día de hoy. Los otros vamos a dejar para las otras clases. ¿Estamos? Eso es lo que voy a subir. ¿Estamos? Para que ustedes lo vayan viendo. Poco a poco. No hay que apurarnos mucho. Poco a poco se va a ir aprendiendo. ¿Estamos? Este problema y lo otro está en naranja. Los otros son un poco más complejos. No quiero hacerlo tan complejos al comienzo. ¿Estamos? Entonces me dicen, tenemos el problema, dice, la cara de una pared de 8 pulgadas de grueso se mide por 3 por 15 pies. Deberá mantenerse a 1200 y 500 grados Fahrenheit. Repetir, la pared, el ladrillo de construcción. ¿Cuánto calor se pierde a través de la pared? Está bonito, ¿no? Entonces, tengo mi ecuación. Acuérdense que era K por A, variación de la temperatura con respecto al espesor. L va a ser el espesor, ¿correcto? Acá podemos también cambiar, ¿no? Para que esté, no... Vamos a hacer espesor. ¿Vamos? Entonces acá voy a poner espesor. Para que sea más, más didáctico, ¿no? Yo me entiendo, pero ya que yo no me entiendo, sino que ustedes se entiendan. Yo me entiendo a mí mismo, pero la cuestión es que ustedes también entiendan la figura, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Esta ecuación. ¿Correcto? Esa es mi ecuación. Entonces, las caras de una pared de 8 pulgadas de grueso miden 13 por 15 pies. Deberán mantenerse a una temperatura. Entonces, tengo las dimensiones de la pared y tengo su espesor. 8 pulgadas será el espesor, ¿no es cierto? 8 pulgadas de grueso. Acá pongo 8 pulgadas. ¿Correcto? Muy bien. Luego, ¿qué más? Luego, ¿qué más? 13 por 15. ¿Para qué me sirven estos datos? ¿Qué me dice? 13 por 15 pies. Para hallar el área. Porque ese es el área. Entonces, me está dando una pared de 13 por 15, para poder saber el área. ¿No es cierto? Entonces, 13 por 15 son los lados de la pared. ¿Correcto? Y están en pies. En pies. 13 por 15 pies. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tengo el espesor. ¿Tengo la variación de temperatura? Sí, 1200 y 500. Tengo la variación de temperatura, 1200 y 500. ¿Tengo la variación de temperatura? Sí, la variación de temperatura será la diferencia entre ambos. ¿Estamos? Ese será
justamente ese valor. Y el valor de la conductividad les he dado un valor de 0,4. Para el material ladrillo común. El ladrillo común está entre 0,38 entre 0,38 y 0,52. Es decir, sacando un promedio que valores, porque son de arcilla, ¿no? Ladrillo es arcilla. Punto 38 más punto 52. Son los datos de tabla, ¿ya? Punto 52 me da 1,28 entre 2, en promedio 0,64. Pero el 0,64 está en watts. Entonces ese 0,54 tengo que multiplicarlo por punto 5 punto 64 por 0,5777. 0,36. Bien, estaba viendo los datos de las tablas, ¿correcto? 0,36. Entonces esto va a ser 0,36. Vamos a tomar el dato promedio. Yo he puesto 0,4. 0,36. ¿Y qué hay? Vete ahora. Entonces ahí tengo todos mis datos. ¿Correcto? Tengo todos mis datos. Entonces, para aplicar mi fórmula, tengo que tener la conductividad. La conductividad está acá. En la tabla de conductividad térmica tengo conductividad 0,36. Yo lo había redondeado 0,4. O sea, el valor que es acá como valor promedio, ¿no? ¿Cómo? Porque en el libro ustedes van a encontrar, en su tabla, está entre 0,38 y 0,52. Están esos márgenes, ¿no? Para el ladrillo común. Ahora hay diferentes tipos de ladrillos, ¿no? Ustedes van a ir a ver las tablas y van a encontrar diferentes tipos de ladrillos. Para el ladrillo común me da un valor de 0,36 en BTU hora, haciendo las conversiones, ¿no? Yo lo había redondeado a 0,4. Que también lo encontré en otras tablas, ¿no? Hay otras tablas. Todos los libros tienen sus tablas. En algunos libros ya los redondean. Entonces, acá sale 0,36. Para tener la misma referencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo la conductividad. Entonces, aplico mi ecuación. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué multiplico? Multiplico la conductividad a 132 es la conductividad, que multiplica ¿quiénes? Que multiplica a los señores del numerador, ¿no? El área y la variación de temperatura. El área está acá, que es el C122, y la variación de temperatura es 700. Está quitando un 0, 700. Y eso lo divido entre el espesor. Y el espesor tiene que estar en las mismas unidades. De 8 pulgadas lo llevo a pies, ¿no? Que corresponde a 0,6666 pies. Por eso que comenzamos, acuérdense, ¿no? ¿Cómo vamos a comenzar el curso? ¿Viendo qué? Las unidades. Las unidades.
sea, no vayan a confundir de meter pulgadas y multiplicarlo por pies, ¿no? Unidades congruentes. ¿Estamos? No cometan esos errores. Y por eso le estoy explicando a ustedes. Importante las unidades, ¿ya? Y me da 73.710 BTU/hora. ¿Estamos? Ahora nuevamente pregunto. ¿Por qué lo hacemos en hoja de cálculo? Porque puedo ir analizando mi problema. ¿Estamos? Y nuevamente vuelvo a preguntar. ¿Qué pasa si el espesor de mi ladrillo es más grande? Aumenta. ¿Quién me podría contestar? Para disminuir Q. Ahí me lo digo, ¿no es cierto? Aumentemos a 16. Ponemos un ladrillo de doble espesor. Y disminuye la mitad. O sea que el calor que se pierde es menor, la mitad. ¿Qué pasa si aumento el área? El ingeniero, ¿qué ¿Con pasa el si espesor igual ¿qué pasa si aumento el área con el espesor así? Ya con el mismo espesor? Aumentamos el área. va a aumentar más bien. Va a Va a aumentar. aumentar. Claro, entonces hagamos, aumenta el área, aumenta el X, aumenta 23. Aumentó el calor. Mayor área de transferencia. Es una pared más grande, de 23 por 15. ¿Estamos? Entonces ahí comenzamos a funcionar como ingenieros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque el área aumentó. Entonces, al aumentar el área, aumenta la transferencia de calor. Entonces comienzo a funcionar como ingeniero. Ahora sí, ¿no? Porque cualquiera puede hacer, yo le doy la fórmula, le digo a un chico de primaria, calcula esto y le doy una calculadora. Él va a agarrar los datos y lo va a calcular, ¿no? Lo va a calcular. Pero no va a tener los criterios. Entonces, ¿cuándo se va a volver ingeniero un calculista? Cuando se da cuenta que cómo funciona el sistema, ¿cierto? ¿Qué ocurre si cambian los valores? Entonces no me voy a dar cuenta.
Entonces, problema propuesto para ustedes. Problema propuesto. Las caras de una pared de 12 pulgadas. Bien. Mantenerse 800, 900, 300 grados. Otra vez pared. Nuevo problema, ¿no? Problema propuesto. ¿Estamos? Profesor, una consulta. Ese de la constante de conductividad de 0,36, ¿ese es el que está en el libro, en la tabla? ¿O ya está convertido? Ese es, en el libro van a encontrar dos datos para el mismo, para la pared, para este tipo de material. Van a encontrar 0,38, 0,38, la conductividad del ladrillo entre 0,38 y 0,52. ¿Qué cosa he hecho yo? He sacado el promedio entre ambos. O sea, mínimo y máximo de conductividad. Entonces saqué el promedio, el promedio es 0,64. ¿Cierto? Pero estaba en watts. Al convertirlo se convirtió en 0,36, ¿no? O sea, al multiplicar por el 0,5777, 7, eso fue el valor de 0,64 por el factor de conversión de unidades 0,369. ¿Estamos? Creo que yo le había puesto 0,4, ¿no? Pero si quieren pueden trabajar con 0,36, ¿no? Porque acá hay con dos unidades, ¿no? Acá, para que sea dimensionalmente correcto, tengo que trabajar acá con dos unidades, porque ese es el rango que me da. 2 unidades de acá, 2 unidades de acá, 2 unidades de acá, mi factor de conversión, y trabajo con 2 unidades, ¿no? Si quieren pueden trabajar con 0,4. No va a hacer mucho la diferencia, ¿no? Yo había puesto inicialmente 0,4, pues ya saben de dónde sale, ¿no? Este es de tablas. Pregunta, ¿no? Tablas, medio, medio, promedio, conversión, factor, utilidad. ¿Estamos? Para que no se pierdan, pues, ¿no? De dónde salen los datos.
Me voy a correr hacia la izquierda un casillero para que esté cuadrado cuando se imprima. Y todo cuadrado, porque impresión en hoja de cálculo está ajeno. Ya no ya conoce su sistema. Ya saben de dónde sale pues el valor, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollan el problema? Cambian los datos, ¿no es cierto? Cambian los datos, queda el problema y lo desarrollan, porque ya tienen la fórmula, ¿no? Pregunta. Profesor, disculpe, ese promedio es la suma de esos dos números entre dos, ¿verdad? Claro, Porque no me está saliendo 0.64. ¿no? Vamos allá entonces. Vamos a hacerlo, el promedio. Es 0,38 0,38 más 0,52, ¿no? Esto lo vamos a dividir entre 2, para sacar el promedio. Pero para que lo divida tengo que cerrar el numerador. Haga primero lo que está dentro del promedio y le saque el promedio. 0,45 sale, ¿no? Entonces, entonces sale la nueva conductividad. Tiene razón. Y no hay el promedio correctamente. Gracias. Y entonces esto lo cambiamos por la nueva conductividad. 0,25, ¿no? 0,25. ¿Y ahora qué tenemos? Por eso me permite la hoja de cálculo flexible, ¿no? Que tenemos el nuevo dato y el calor. Es así como debemos trabajar, ¿no? Entonces la hoja de cálculo te me permite, si cometo algún error, solucionarlo rápidamente. Si no, en calculadora tendríamos que revisar, poner los datos, volver a hacer, ¿no? Gracias. Qué bueno que están trabajando conjuntamente. ¿Preguntas? Muy bien. Bien. Creo que hemos hecho lo suficiente. Puede ser la primera clase. Pero no se acostumbren. Va a haber clases que sí vamos a tener que quedarnos hasta el final de la hora, ¿no? ¿Estamos? Vamos a pasar lista, ¿ya? Quiero saber quiénes han venido el día de hoy.
Ustedes están viendo la asistencia, ¿no? Registro de asistencia. Vamos a pasar lista, ¿ya? Alcántara. Atención, por favor, al listado. Alcántara. Jean-Pierre. ¿Se encuentra? ¿No se encuentra? ¿No contesta? Nuevamente, segundo llamado, vamos a pasar lista. Alcántara. ¿No está? Él estaba temprano, profesor, de repente se le cortó el internet, ahorita ingresará. Se fue de clase. Oh, Ya, dile que ya fue ya. Entre alumno. Alcover, Chávez, Jackson. Presente, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Aliagas, Cristian. Presente, profesor. Buenas tardes, Cristian. Aparicio, Anabel Rosemary, señorita Aparicio. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Pasamos al siguiente alumno. Aponte Yair. Presente, profesor. Muy buenas tardes, Aponte. Pasamos al siguiente alumno. Huitrón, Diego. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes. Canales, Flores, Nicole. Presente, profesor. Muy buenas tardes. Pasamos al siguiente alumno. Chávez, Jocelyn. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasamos al siguiente alumno. Chilón, Natalie. Paola. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Siguiente alumno. Chumpitas, Karen, Alison. Presente, profe. Presente. Muy buenas tardes. Siguiente alumno o alumna. Cuba, Borda, Isla del Pilar. Isla. Cuba. ¿Estás? ¿Está? Lo voy a llamar Cuba, Borda, Isla del Pilar. ¿Te encuentra? De la Cruz. Iván. Presente, profesor. Diaconova. Sí. Eres el único que tiene ese apellido. Por eso no lo mencioné. Porque todavía no se la aprende. Todavía no me lo aprendo. Sí. Bueno, y vamos de frente, ¿no? Pues pasamos al siguiente alumno. Durán Cóndor Maide. Durán Maide Claudia. Ahí está. Una última llamada para Maide Claudia. Durán. Pasamos al siguiente alumno. García de la Flor Juan Alejandro. Presente, profesor.
Buenas tardes. Siguiente alumno, González de la Cotera Palacios. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto escucharte. A los tiempos. A los tiempos. González Romero Carlos Marcelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, González. De ahí seguimos a Inga Barreto Kevin. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto escucharte. Jorge Ramos Sofía. Sofía Victoria. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Pasamos al siguiente alumno, León Martínez Luis Francisco. Buenas tardes. Sí te veo en el chat. Fiatas Lozada Bringas. Profesor Yatas Lozada, buenas tardes, presente. Lozada Armando Alonso. Sí, no sé por qué me fui para el otro lado. Ya, bueno. Yatas Lozada Armando Alonso. Muy bien. Pasamos al siguiente alumno. Alumna. Yaxa Trujillo de Yanira. Buenas tardes, profesor, presente. Gusto de escucharla, señorita. Seguimos para adelante. Maldonado Bringa Silvia. Profesor presente. Buenas noches, tardes. Buenas tardes, noche. Ya estamos entrando, avanzando la hora. Seguimos. Márquez López Justin. Márquez López Justin. ¿Se encuentra? ¿No se encuentra? Pasamos al siguiente alumno. Mío, John Anthony. Presente, profesor. ¿Cómo estás, John? Me gusta escucharte también, igual que todos tus compañeros. Ya están terminando la carrera, ya les falta poco, ¿no? Morales Luque Salomón Isaac. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Salomón. Pasamos a Navarro Rudy. ¿Cómo estás? Sí, te veo en el chat. Oncoy. Sí, ya, no te preocupes, Navarro. Sí se te escuchó, con mucha fuerza. Oncoy More Gabriel. Presente, profesor. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Pasamos a Orellana Bautista Carlos. Presente, profesor. Muy buenas tardes. Pasamos a Palacios Pacora Carlos. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes. Pasamos para Payahuanca Mamani Reina. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Pasamos al siguiente alumno, Pereira Mata Cintia. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, señorita. Portugués Castillo Javier. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Pozo Barbosa Mac. Brian. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Pujaico Soto José Antonio. Presente, profesor. Buenas tardes. Pasamos a Kinayata Guayanay. Ángel. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Pasamos al siguiente alumno. Quispe Tupac Milagros. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Pasamos al siguiente alumno. Ramírez Risco Jimena.
Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasamos al siguiente alumno. Rosales Aucapuro Manuel. ¿Se encuentra? Nuevamente, Rosales Aucapuro Manuel. ¿No está? Ah, sí está en el chat. Muy bien. Por el chat, Sí, profesor. sí, ya lo vi. Muy bien, está presente Rosales. Pasamos a Saavedra. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Enzo. Pasamos al siguiente alumno, Tineo Rafael. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasamos al siguiente alumno, Vázquez Exxon. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Exxon? Buenas tardes. Pasamos al siguiente alumno, Velázquez Romero Paul. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luego pasamos al siguiente alumno, Vergaray Saavedra Ayrton. Buenas tardes, te veo en el chat. Muy bien, no hay problema. Luego pasamos a Villacrés. Villacrés. Presente, profesor. Muy buenas tardes. Bueno, hemos concluido el pasado de lista de hoy día 6 de mayo, en la primera semana de clase, nuestra primera clase, de las 17 programadas. No sé si algún alumno que no ha contestado asistencia, por ejemplo, el Cántara está presente. Antes de cerrar la asistencia, otro alumno que no contestó fue Cuba Borda Hilda del Pilar. Y otro alumno que no contestó fue Durán Cóndor Maide. El siguiente alumno que no contestó fue Márquez López Yotti. Todos han contestado a la asistencia de esta primera semana. ¿Correcto? Bien, jóvenes, siendo las 5:21, creo que ahí damos por terminada nuestra clase, nuestra primera reunión. Entonces, nuestra siguiente clase sería el día 13, donde vamos a ver lo que es calor por convección. O sea, hoy día hemos visto calor por conducción, algunos problemas, y la primera clase, según el sílabo, nos tocaría ver calor por convección, con los problemas respectivos de convección, ¿no? Acuérdense que ya tienen tarea para hacer problemas propuestos, que ya lo van a tener disponible a partir del día de mañana todo, ¿no? ¿Estamos? Hoy día en la tarde, mientras que graba la clase, porque demora, esto estará más o menos, supongo, a las 5:30, estará pues 7 de la noche estará ya disponible para su grabación la clase. Entonces mañana con tranquilidad subimos la clase para que ustedes la tengan. Entonces la clase grabada está en mis cursos, ustedes ya saben, entran a mis cursos y van a encontrar la clase grabada. Y por otro lado, en el SGA van a encontrar el sílabo, van a encontrar el libro para que ustedes lo suban, van a encontrar su hoja de cálculo para que hagan sus problemas. ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor, conforme. Entonces, nos estamos viendo hasta la próxima semana. No, profesor. Muy bien. Que tengan muy buenas tardes. Cuídense mucho y a sus familiares. No se expongan, ¿ya? De igual manera, profesor, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídese, profesor. Luego, profe. Gracias. De igual manera, cuídense mucho. Luego, Profesor, disculpe, le escribí en el chat. Yo me matriculé por paralelo, pero me aparece el curso en el SGA, pero no en la plataforma, en el aula virtual.
No. En el aula virtual todavía no me aparece el curso. O sea, como Ya. para enviarle las tareas, todo eso. Eso seguramente va a demorar un poquito, pero ya tienen que agregarte, ¿no? Bueno, claro, o sea, en el SGA sí me parece que ya estoy matriculado, como ya me pasó lista, pero en el aula virtual todavía no me aparece el curso. Entonces es que todavía seguramente no llega OTIC para que lo programe. O sea, te tienen que incorporar al ala virtual. Al aula virtual, claro. Tienen que incorporar OTIC, ¿no? Eso lo hace la dirección, en la escuela. O sea, tiene que comunicar con el profesor Entonces, hasta que me aparezca no le envío nada. No, es que no me envíes. Lo que pasa es que vas a tener que desarrollar los problemas porque en cualquier momento, acá ¿cómo se llama? En clase yo te voy a hacer intervenir y tú vas a entrar a través del mito y vas a poner tu problema. Por eso no te Sí, claro. Solo que me refiero a me refiero a que en el aula virtual, o sea, donde salen los cursos, donde va a subir ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Donde va a subir el sílabo, donde va a subir el PDF del libro, todo eso, ahí yo no aparezco. No me sale en el mío, el curso. Entonces tienes que comenzar con fácil. Comunícate con el director de escuela para que te agregue, pues. Claro, sí. Ya, no hay problema, profe. El director de la escuela te va a agregar. Es una matrícula, es como una matrícula extemporánea, ¿no? O sea, no es una matrícula regular. Exactamente, eso es por eso que seguramente ya lo va a subir. Ya, Te va a por fin incorporar voy a acabar, ya, ojalá. Sí, no te preocupes. Ya, profesor, muchas gracias. No. Muy bien. Cuídese. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes.